¿Qué tal, estimados alumnos? Los saludo con gusto. Vamos a nuestro siguiente tema, el tema 4. Analizaremos el Evangelio según San Lucas, este tercer texto ya de los Evangelios del Nuevo Testamento, que además completa el ciclo de los llamados Evangelios sinópticos. Como sabemos, ya se ha explicado, pues estos tres, tanto Mateo como Marcos y Lucas, que veremos hoy, pues presentan muchas similitudes y relaciones en la manera, en la visualización que hacen del mensaje de Cristo y del ministerio de Cristo. Vamos a considerar las características generales de este evangelio. Primeramente ahí les presento una alegoría, una ilustración de este evangelista Lucas, que viene representado con un toro, un animal también muy simbólico. Veremos de qué se trata. Primero hay que decir que es el tercer texto evangélico escrito ya en griego, como veíamos, explicábamos, si recuerdan. Primero Mateo escribe el suyo, se puede decir un primer borrador para judíos en arameo, en lengua aramea, en la década de los 50. Ya a partir del 64 llega el Evangelio de San Marcos para los fieles de Roma, y que tiene también esa connotación o esa inclusión universal de un mensaje, un misterio de Jesús, de salvación, que es revelado a otras naciones fuera de Israel. Así también el de Lucas será todavía más inclusive que el de Marcos, destacado este aspecto, de tipo universal en cuanto al misterio y al mensaje de Jesús. Está escrito en torno al año 67, según consta en los documentos y en las exégesis bíblicas. Diríamos que Lucas se considera el presunto autor, bueno, no él mismo, sino se le atribuye la autoría del libro también Los Hechos de los Apóstoles, donde se narran todas las misiones apostólicas después de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque tiene también el autor una relación directa con un personaje que es Teófilo, ¿verdad? Una especie como de discípulo, de pupilo, así como lo era Marcos para el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues también diríamos que guarda una relación, un vínculo que, pues, según los cronistas de la época, según la tradición, se sostiene que se trata del mismo autor, de Lucas. Es originario de Turquía, y eso es un aspecto a destacar porque es el primer, se puede decir, evangelista pagano, bueno, no, que ya había sido discípulo de Pablo, como lo vemos aquí, pero es el primer gentil, se puede decir, el primer discípulo, el primer evangelista, perdón, que procede no de un contexto judío, no de un contexto propiamente dentro de la demarcación de Israel. Y entonces, pues esto va a decir mucho sobre todo del aspecto, como ya lo indicaba, universal, eh, que va a trascender fronteras en cuanto a la presentación del Evangelio. Diríamos que también se consideraba que era médico, ¿no? Pero no solamente que ejercía la medicina, sino también que se dedicaba a la investigación, a la recopilación de información, de datos. Por eso veremos otras características más adelante en ese sentido. Es conocido como el Evangelio, su texto, de la misericordia. Así se lo cataloga o se le conceptualiza. ¿Por qué? Porque es un aspecto que va a resaltar bastante de la misión de Jesucristo, de su misterio de salvación y su mensaje, por supuesto. Así como también es el Evangelio propiamente más detallado, más extenso en cuanto a la etapa de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tendremos muy en cuenta. Luego también diríamos que es el texto más rico tanto en descripciones, analogías, utiliza también, maneja muchas comparaciones a partir de las parábolas que nuestro Señor empleaba para explicar el mensaje, y luego precisión tanto cronológica como histórica. Es el evangelista que más hará detalle, enfoque en periodos, en situaciones como de contexto que va a haber en Israel en esa época, ¿no? Y también hará pues un desarrollo descriptivo de relato bastante más preciso, detallado, descriptivo, como lo decimos, que los otros evangelios. También es el evangelista representado por un toro, ya lo veíamos en la imagen,
¿Y qué simboliza este animal? Pues sobre todo es el animal por excelencia característico del sacrificio. Y el sacrificio para Lucas va a tener un valor esencial, o más bien va a ser un aspecto que va a denotar, que va a quedar bastante eh, bien ponderado, bien expresado a lo largo de todo su relato, porque va a hacer referencia precisamente a Cristo, a la figura del Señor, que sabemos que viene a constituirse en sacerdote y víctima también, ambas funciones, ambos ministerios, por nuestra salvación, ¿no? Es aquel que se ofrece en sacrificio. Entonces, y el hecho, como ya veíamos en una característica precedente, que fuera descrito como Evangelio de la Misericordia, tiene que ver con el, pues ese corazón, ese amor de Dios que rompe esquemas también, que nos sorprende y que es capaz también de darse como víctima de expiación por nuestros pecados, ¿no? Entonces ese es el aspecto, como el resto de los que hemos destacado en otros evangelios, que va a conllevar o va a denotar una clave, un aspecto de comprensión muy marcado en la misión de Cristo. Vamos ahora a conocer la estructura de este texto. Ahí tenemos una imagen alusiva, como ya lo destacábamos, a ese primer pasaje o etapa que es la infancia de Jesús. Bueno, conlleva varios pasajes, varios momentos clave, los más importantes, según el relato de Lucas, los que tenían que quedar, vamos a decir, no pasarse por alto, quedar bien establecidos, porque refieren aspectos trascendentes de lo que será la infancia de nuestro Señor en esta tierra, su primer periodo de vida. Y pues es ahí, en esa alegoría, en esa ilustración, está viene representada el diálogo que establece Jesús con los doctores de la ley en el templo, ¿verdad? Cuando se pone a platicar con ellos y pues ante el desconocimiento de sus padres, que no sabían que no caminaba con ellos ya de regreso a Nazaret, ¿sí? O sea, es un pasaje muy profundo también, que resalta el sentido de Jesús por la misión que el Padre le ha encomendado, ¿no? Que le apremia, que le da, como lo dice también en otro momento, ¿verdad? Ese celo de evangelizar, de llevar el mensaje. Luego hay otra ilustración muy característica o propia en cuanto a lo que se relata en el Evangelio de Lucas, uno de los pasajes clave de este evangelista, que es el hijo pródigo, esta parábola muy bien detallada por este evangelista y pues que nos dice bastante, como ya veíamos, del misterio de la misericordia, un aspecto a resaltar. Bueno, diríamos en cuanto a estructura, ahora sí que consta de 5 partes, bueno, perdón, 7, aquí me equivoqué, son 7 partes en total o secciones. Primera parte diríamos que pues está condensada la infancia de nuestro Señor entre los capítulos 1 y 2. De aquí destacar que, bueno, si bien Mateo, como lo vimos en el primer texto, ya hace alusión a momentos clave de la infancia del Señor, no tan detalladamente como Lucas. Lucas sí va a expresar sobre todo la cuestión de la profecía o la parte de la promesa de Dios hecha a su pueblo de un Salvador. Y esto lo vemos desde el primer pasaje en que relata el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio primero de este precursor que va a preparar los caminos del Señor, el anuncio a Zacarías, ¿verdad? O sea, va como que a las preliminares, a los momentos de preparación de esta venida. Y luego viene el precioso pasaje de la Anunciación, cuando ya se presenta el ángel a María, le anuncia ese gran misterio de salvación, ¿no? Tan augurado desde siglos atrás, y que, como veíamos en el pasaje introductorio, en la primera clase, si recuerdan, denotará también ese aspecto evangélico propio del ángel, del anunciador, que es Gabriel, que pues será el primero en dar a conocer la buena nueva. Ya lo hace desde antes, inclusive con Zacarías, es el mismo ángel que le prepara el camino al Señor, sí, a través de esos anuncios, de esos avisos. Luego, pasajes de la visitación son todos aquellos que van a explicar también
la importancia, el papel que desempeña la Santísima Virgen María en el misterio de salvación. San Lucas también se le considera el cronista de la infancia de Jesús o el entrevistador de María. Así lo consideran también los exegetas, porque pues es aquel que tuvo un contacto, se sabe, directo con la Santísima Virgen, de manera que pudo extraer esa información, estos datos tan ricos, si se quiere, pues un tanto concisos, ¿verdad? A lo mejor no tan extensos o amplios como nos hubiera gustado conocer a detalle, pero sí con lo más esencial, con lo más importante. Inclusive ese cántico de María, ya en el pasaje de la visitación, eh, donde el Magnífica lo conocemos, donde da gracias a Dios por las maravillas que ha obrado en ella. Es un canto mariano por excelencia. De este Evangelio también extraemos muchas oraciones importantes, como lo es el Ave María, ¿verdad? En palabras mismas primero del ángel Gabriel, con ese saludo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego la complementación con Isabel, que al recibir a María en su casa, pues dice: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Eso lo tenemos ya en el capítulo 1, toda esa explicación, esos relatos. Luego en el 2 ya se concentra el evangelista a hablar del misterio del nacimiento en Belén, y con esos datos históricos que veíamos propios de Lucas, de su sentido histórico, cronológico al relatar, y habla, por ejemplo, al inicio del capítulo 2, como dato, dice: por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino, etcétera. Da todo un contexto muy rico, muy detallado, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo a nivel histórico en ese entonces. Y cómo se da también las circunstancias para el nacimiento de Jesús, ¿no? Precisamente el hecho de que haya un censo pues propicia que José tenga que viajar de Nazaret, la ciudad donde residía con María, hasta Belén, de donde era él, de la casa de Jacob, de su padre, ¿verdad? Su ascendencia desde el rey David. Y pues eso cumple también, o con esto denota Lucas que aquí tienen cumplimiento y plenitud las profecías hechas desde antiguo por el profeta Zacarías, de Miqueas, perdón, que vendría o que nacería el Mesías en Belén. Luego tenemos ya los momentos de la presentación de Jesús en el templo, ¿sí? Aquí Lucas no relata lo que sí hace Mateo, que es la adoración de los magos. Es interesante porque, como bien lo decíamos, haciendo un estudio comparativo, para Mateo va a ser primordial resaltar que Jesús es el Rey de Reyes, que viene a liderar, viene a establecer una salvación que es primero para Israel, pero sobre todo va a trascender a otras regiones, a otros confines, pero que finalmente viene a poner a Israel como el pueblo elegido a la cabeza, o como destinatario primero, ¿sí? O hermano mayor de otros pueblos en cuanto a la salvación se refiere, ¿sí? Por eso la adoración de los magos va a suponer un enclave en Mateo fundamental, el hecho de que Jesús venga a constituirse también en Señor de señores, en el sabio de todos los sabios, ¿no? Por eso los sabios, con esa humildad, con ese reconocimiento, vienen a rendirle pues su devoción, sus respetos, se puede decir, ¿no? Bueno, aquí no tenemos este relato de los magos, sí de los pastores, y esto nos habla de esa misericordia entrañable de Dios, como ya vemos en esta imagen alusiva a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Porque Jesús viene a primeramente a los sencillos, viene a aquellos que estén abiertos a su plan de salvación, a aquellos que se reconozcan necesitados de Dios, de su amor. Y es así como refiere Lucas que los primeros beneficiarios de la noticia del nacimiento de Cristo, ¿no?, que se llenan de gozo, son los pastores, la gente más pobre, más humilde del campo. Y esto es una constante que va a ser característica de Lucas también, el evangelio destinado también a los sencillos. Luego viene ya la presentación en el templo, también la incursión, la intervención de Simeón en el misterio de Cristo, de esta profetisa Ana también, todo lo que también la Virgen viene a conocer a partir de esa intervención, ¿verdad? Que pues no será fácil para ella la misión de Jesús,
tendrá que padecer, tendrá que sufrir, con esa imagen de la espada. Pasajes muy interesantes, muy destacados, que podríamos pues nombrarlos todos. Sin embargo, el tiempo apremia. Vamos entonces al siguiente, que, bueno, no sin antes mencionar este que ya apareció en la ilustración, que es el pasaje de Jesús perdido y hallado en el templo, cuando pues esto denota también ya un atisbo, una característica, si se puede decir, es que a veces quisiera encontrar otra palabra más precisa, de lo que será la misión de Cristo como enviado del Padre, que pues se detiene a entablar un diálogo con los hombres, ¿verdad? Que quiere conocer qué piensan, sus intenciones, como con estos doctores de la ley, que son los más sabios, y después pues él compartir ese mensaje. Pero Jesús también con ese sentido de escucha, de estar abierto a nuestra realidad, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Es aquí algo muy característico de Lucas, ya lo dije, que Dios se abaja, se adapta a nuestra condición y busca, como en ese pasaje de la oveja perdida, el hijo pródigo, pues acercarse a nosotros, eh, atender nuestras necesidades, darnos ese consuelo, esa esperanza, ¿no? Ya desde este pasaje lo vemos preparado en lo que será el misterio de Jesús. En cuanto a su misión de misericordia. Luego tenemos en esta segunda parte el momento de la preparación del ministerio de Jesús. Es un capítulo, bueno, que abarca entre el 3 y el 4, donde pues como los evangelistas de Marcos, Mateo ya lo relatan también, se explica el bautismo de Jesús y luego su misión primera como enviado del Padre, que viene a preparar un camino de conversión, y primero empieza por darnos el ejemplo a través de las tentaciones en el desierto. Aquí Lucas también destaca algo sobre la genealogía de Jesús, no de la misma manera como lo hace Mateo, ya en su primer capítulo, pero sí, a diferencia, fíjense, Lucas, a diferencia de Mateo, lo hace hacia atrás, no parte de los primeros patriarcas desde Abraham, sino se va en la inversa, del momento presente en que escribe, o desde Jesús hacia atrás, ¿no? Hasta llegar a Adán. Es interesante esta pues asemejanza o diferencia con respecto a Mateo también. Bueno, la destacamos como algo característico. Luego viene ya después del bautismo, de las tentaciones, ahora sí la presentación en esta tercera parte de lo que conlleva el ministerio de Jesús en Galilea. Abarca los capítulos 4 a 9. De esto podríamos destacar pues muchas semejanzas con otros evangelios, los sinópticos de Marcos y Mateo, vocación de los primeros discípulos, también aparece la curación de la suegra de Pedro, y luego empiezan otra serie de curaciones importantes, como la del leproso, la del paralítico. Será Lucas el que más describa este tipo de eventos, porque para él, al ser médico, pues van a tener un carácter, una situación muy importante a destacar en cuanto a esa expresión de la misericordia de Jesús, de ese servicio y de ese amor que nos presta. Vocación de Mateo, empieza los discursos sobre la conversión también, y hay una semejanza también con respecto a Mateo en Lucas, y es el discurso inaugural de las bienaventuranzas, que está en el capítulo 5. Aquí también con otras palabras, pero con el mismo sentido y significado, habla de bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino. Viene la tentación de pues sí, de vivir no de acuerdo a estos consejos, sino los ricos, por ejemplo, la imprecación, el reclamo que hace en esas llamadas maldiciones, dice: haber recibido ya vuestro consuelo en esta vida, hay de vosotros los que ahora estáis hartos. Empieza como Jesús a ponerles en advertencia, a decirles: ustedes han recibido todo, no lo han sabido valorar, no han sabido compartir con los más necesitados lo que tienen.
lo diré en otras palabras también la parábola de los talentos, no nos han hecho rendir en un sentido de servicio, de amor. Y luego viene el amor a los enemigos, esta gran invitación, este gran consejo que nos hace el Señor, tan difícil también, pero propio de esa misión y de ese sentido de misericordia. La viuda de Naín, el siervo de un centurión, los voy nada más mencionando, señalando como parte de este ministerio en Galilea. La pecadora perdonada será también algo a destacar, el perdón como parte del misterio de la misericordia, ya lo decimos, central elemento en Lucas. Y las parábolas también, la del sembrador, que es coincidente tanto en Marcos como Mateo y Lucas. La tempestad calmada, en fin, se repiten algunas, los endemoniados, la hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo, Herodes y Jesús, la profesión de fe de Pedro y los anuncios, por supuesto, como los hace Marcos, Mateo, de la pasión. También tenemos un pasaje mucho más detallado y rico de la transfiguración del Señor, ¿sí? Y luego ya nos vamos adentrando en la parte cuarta, que conlleva el camino a Jerusalén. Primero es un proceso el que Jesús va anunciando ya su muerte, lo vemos en una primera anuncio, y después empieza una serie de situaciones ya acercándose a Jerusalén, cuando manda a los discípulos, 72 discípulos que se congregan para pues llevar a otras partes, a otros confines el mensaje de Cristo. Les da unas instrucciones, ¿verdad? Muy precisas. Y eso es algo que les decía, hay que tener en cuenta de Lucas, la riqueza de la descripción de los detalles, que serán importantes porque pues quizá es el que más de todos los evangelistas detalla cuestiones específicas de la misión, de cómo Cristo pues quiere que vivamos, cómo nos envía, cómo nos encomienda a ser sus seguidores. Bueno, tenemos ahora sí pasajes como el buen samaritano, algunas parábolas destacadas, el Padre Nuestro, las oraciones, la eficacia de la oración, y premoniciones, advertencias, el signo de Jonás, estrategia de Satanás, por ejemplo, y empieza también los reclamos a el status quo, pues status quo de Israel, liderado por pues no personas dignas, no personas pues a la altura, como son los fariseos, los escribas, los legistas, ¿verdad? Que se creen pues muy doctos, muy versados en la ley, en los mandamientos, pero realmente no predican con el ejemplo. La tentación de acumular riquezas, viene también otros anuncios de la pasión, ¿sí? De este apartado se extiende del capítulo 9 al 19, es un apartado amplio. Tenemos otra parábola de la higuera, también en palabras de Lucas, ¿sí? También en relación a Herodes, las parábolas de la levadura, del grano de mostaza, parecidas también a las primeras que destacó Mateo, ya lo decíamos, el sembrador incluida. Y luego viene otras curaciones y después enseñanzas de Jesús sobre los primeros lugares, quiénes eran los primeros y los últimos, ¿verdad? Como la elección de asientos, de aquellos que llegan a una boda y se sientan en los primeros lugares, tener ese espíritu de servicio, de inclusión, de misericordia. Las parábolas de la misericordia, la dracma perdida, aquí es donde ya se condensa la síntesis, ¿verdad? O confluyen esos mensajes sobre el amor, la misericordia, que es en la dracma perdida, la mujer que pierde las monedas, las busca con ahínco, con interés, el hijo pródigo, como ya lo decíamos, el administrador infiel. Luego vendrán el rico malo y el Lázaro pobre, ¿sí? Tenemos después otros anuncios ya de lo que será servir con humildad, la venida del Hijo del Hombre, lo que viene Jesús a hacer en primera persona, a enseñarnos, y después lo que nos invita a que nosotros pues vivamos. Después el juez inicuo, la viuda inoportuna, Jesús y los niños, no deja este aspecto también Lucas por alto, no lo pasa por alto, me refiero a
cómo ver en los niños también esa sencillez, ese amor que Dios tiene por ellos, gracias a que son sencillos, a que son abiertos, transparentes, nos enseñan también muchísimo. Viene también una referencia al hombre rico, ¿sí? Así como Mateo, el joven rico. eh, Luego más anuncios, la parábola de Zaqueo, y aquí también denota bastante Lucas el hecho de que los publicanos, los pecadores, aquellos que no estaban como más alineados aparentemente, bueno, en sociedad así eran señalados como personas no adecuadas con el mensaje de la ley de Dios, que no vivían los preceptos, los mandamientos así de una manera, o al menos en apariencia, pues Jesús también viene a rescatarlos, viene a darles el perdón, viene a como que a darle la vuelta a la situación, a introducirse en su realidad y darles esperanza, darles también la oportunidad de que vuelvan a Dios, de que vivan según lo que Jesús nos viene a traer, la salvación. Después tenemos muchas otras referencias, pero algo así como para ir concluyendo este apartado más específico, pues estaría finalmente lo de Zaqueo. Lo de Zaqueo, la parábola de las minas. Muy interesante también. Bueno, tenemos una quinta parte que ya es el ministerio de Jesús dentro de Jerusalén. Todo lo demás ha sido un preámbulo, una preparación. Tenemos la expulsión de los vendedores en el templo, su entrada mesiánica, las lamentaciones también que son características de Mateo, como pues Jesús señala la cerrazón, la resistencia de los judíos a su mensaje y que eso pues va a traer consecuencias también. Parábola de los viñadores homicidas, el tributo al César, temas sobre la resurrección de los muertos, los escribas que son juzgados, va anunciando el asedio a Jerusalén, las catástrofes cósmicas, manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. También habla aquí del aspecto del juicio, que son viene concentrado en otros evangelistas como el discurso escatológico. No está así expresado como apartado acá, pero lo va destacando Lucas. Después de haber manifestado Jesús su misericordia, su amor incondicional y su paciencia, las oportunidades que nos va dando para volver a Él, para vivir en su amistad, pues ahora nos va advirtiendo de las situaciones que vendrán, ¿no? Catástrofes naturales, manifestaciones, los signos de los tiempos desde el cielo. Y luego viene ya una sexta parte que conlleva todo el relato de la pasión, la cena pascual desde los preparativos, las traiciones de Judas, discursos sobre o la enseñanza sobre quién es el mayor a los apóstoles, ¿sí? La negación, el arrepentimiento de Pedro. Bueno, en clave de anuncio también Jesús los va preparando con ese sentido de misericordia también, de que comprendan que son débiles, que deben confiar en Él, que no deben de desesperarse, todo con esa misma línea o hilo conductor. Viene luego el prendimiento de Jesús, la comparecencia primero ante el Sanedrín, los sumos sacerdotes, luego ante Pilato, en fin, pues finalmente ya vemos, y un pasaje clave que está en Lucas es ya en cuanto al sufrimiento de Jesús en la cruz, el momento del buen ladrón, cuando pues se muestra todavía más ese aspecto, una vez más viene a relucir de la misericordia en el momento en que el buen ladrón pues se reconoce necesitado de perdón, a diferencia del otro que está a un lado de Jesús y pues le pide misericordia. Jesús le dice, acuérdate de mí, perdón, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ante la petición de acuérdate de mí, ¿no? Que cuando llegues a tu reino. Luego tenemos en la séptima parte, ya última, pasajes relacionados con el acontecimiento de la resurrección. Y uno característico de Lucas, lo sabemos, que siempre en el segundo domingo de Pascua suele leerse, bueno, a veces dependiendo del ciclo, pero es muy recurrente, el de los discípulos de Maús, ¿sí? Que van camino a Emaús, regresaban ya de Jerusalén a su pueblo,
y pues se encuentran con Jesús, no lo reconocen, también necesitan de esa misericordia, de que Jesús les muestre, les explique, se detenga con ellos. Todos los pasajes, no me detuve tanto en los de las curaciones, por ejemplo, pero bueno, está el del hijo pródigo. En todos estos, tanto el buen ladrón como los últimos de Maús, pues nos van narrando, detallando esa faceta de la misericordia, que siempre Jesús es paciente, tiene esa pedagogía especial con cada uno de nosotros para hacernos comprender su misión, y así como lo hace partiendo el pan con esos discípulos que no lo reconocían. Luego a los apóstoles les da sus últimas instrucciones, asciende a los cielos. En fin, pues Lucas también es un evangelista que pues engloba, enmarca todo un ministerio muy rico, muy eh, completo de nuestro Señor, ¿sí? Pero en esta clave, con esta intención o, o inclinación hacia la expresión de su misericordia. Pues bueno, con esto estaríamos terminando este apartado. Agradezco el favor de su atención. Vamos a estar realizando a partir de esta exposición de Lucas un estudio comparado ya en el examen, será modo de evaluación parcial, con los más evangelistas. Será la estructura del examen unas cuantas preguntas, como les había informado en la sesión por Zoom. Después vendrá algún tema como a desarrollar sobre algún pasaje. Lo vamos a poner, yo creo que con respecto a Lucas, más bien. Y luego hacer un estudio comparado, un comentario a partir de un pasaje que esté presente en los 3 evangelios sinópticos, destacando, por supuesto, quedando muy claro la naturaleza, los sentidos o rasgos propios de cada evangelista en cuanto a, al sentido que le dan al relato. Y bueno, pues con eso estaríamos concluyendo esta semana. Les deseo mucho éxito en el examen, la evaluación. Creo que estamos preparados, así que ánimo.